We'll very briefly look at some of the open source tools that we've built in order to facilitate this type of research. And then lastly, look at some of the challenges that we face as we try and deploy these tools into a clinical setting. I think if we're going to claim that digital pathology image-based biomarkers can be useful, first we need to kind of identify the qualities of biomarkers. Even before that, I'd like to define what I mean by a biomarker. Here, we're going to say it's a measurement by which a diagnosis, prognosis, or therapy response outcome can either be predicted or confirmed. Very standard definition of biomarker. Hopefully, you're familiar with this. Now, looking at some of these properties, biomarkers have things like performance metrics. I think most of you are probably comfortable with these. Things like sensitivity, specificity, accuracy. There's many different ways depending on the particular biomarker or the measurement that you want to impart on. Biomarkers need to be cost-effective and practical, right? This means that we want to use biomarkers in things like routine screening for diagnosis or monitoring in a clinical setting, and that implies that there's some type of constraints. For example, you can't have a biomarker that takes 6 months to wait for the outcome, or that costs $10 million a patient, right? We want to be able to diagnose patients quickly. We need it to be able to be done for a very low cost because we're going to have potentially millions of patients. And these kind of factor into the decisions of how we design them. Importantly, clinical utility is sometimes overlooked in biomarkers. By clinical utility here, I mean it should be clinically meaningful, and the key word here being actionable. And in this sense, it should provide information that directly guides treatment decisions or interventions. There's many types of biomarkers. The biomarkers don't necessarily have to have clinical utility. You can have a biomarker for someone's height. You can take their measurement there, but is that actually useful? These are another step above. And I think one of the challenges we see in academic papers is that we often create biomarkers that are not easily translatable into a clinic because there's not a really clear decision point where that biomarker could come in and provide added value. So I would argue that a good biomarker is one that has a very clear, if you have this kind of outcome or this type of measurement, then the patient will have this type of outcome and we should treat them this way, really helping to feed additional value add to the clinicians. One of the largest things I think that are often overlooked is the reproducibility of the measurements. And this is a common theme that hopefully you'll see through this talk, where I'm going to argue that if you don't have reproducibility in your measurement, then you don't actually have a biomarker. So really, biomarker at bare minimum needs to be reproducible. We're just going to keep saying it until it sinks in. So one of the issues here is that we can very often get similar measurements across different settings, but they're subject to both inter and intra-observer variability. So this just means, like, if you need to visually estimate something, or if you need to go and identify the boundaries of something, there may be some personal differences in the way that we perceive that based off of how we were trained. But as well, there's interhospital differences. So for example, I may measure something in an integer scale and someone else may measure it as a percentage. And now these two things are no longer really comparable, and it makes it much more difficult to transition between sites. As well, there's interspecimen differences. We know that tumors have, for example, tumor heterogeneity. So if we take a measurement in one place and take a measurement in another place, is it actually going to be reproducible? You can imagine that if we have, a biopsy and there's multiple sections from it, and we look at one section and your biomarker says this patient will respond to therapy, but then you look to the next section and says this patient won't respond to that therapy. Now you start to get conflicting information, and it's really because you don't have a reproducible biomarker there that provides a constant signal. Modern pathology guidelines try to balance these properties in order to facilitate reproducibility, right? The World Health Organization has designed what we'll basically say are schemas or grading schemes that allow for us to account for this type of variability to hopefully end up with something that's more variable. I'd like to use something like mitosis counting as an example. So mitosis counting is typically done, for example, in breast cancer. You'll look at 10 high-power fields and you'll start to count the mitoses. Now, already we see two very large sources of variation here. One is that the likelihood that you select 10 fields and I select 10 fields and that they're the same fields is probably pretty low. And even if I look at the same slide many days later, the likelihood I again select the 10 same fields is probably low. But then as well, counting mitoses is also a non-trivial task. There's a very large amount of inter-observer variability on these because it's very difficult to see in a 2D world if this kind of 3D process is happening.
So as a result of that, you can go and try and run studies. You'll see that pathologists themselves really only agree on very obvious mitoses. And as you start to wander towards the less obvious mitoses, it again becomes more critical to understand who you trained with and exactly what you're counting. So how do grading schemes try and balance these out? Well, they essentially bin these results. So they go and they say, if it's low, if it's 0 to 7, if it's medium, if it's 8 to 14, and it's high if it's greater than 17 mitotic events across those 10 high power fields. And this is actually quite interesting because through statistical analysis, they figured out that you need 10 high power fields. And they basically figured out that by taking this approach, the likelihood of you confusing a low with a high is very, very, very small. So now if you have a low or high, you can treat the patients, based off of that information. If they're in the middle, then you kind of say, this is really not as conclusive as I'd like. What are some other pieces of information I can gather that'll help guide treatment decisions? So now a fair question here to ask is, how can computational pathology help? Well, hopefully I don't have to convince you that right off the bat, we can use computational pathology to refine existing or identify new biomarkers just by being more precise. All right. So instead of going and looking at 10 high power fields, why don't we just count all the mitoses within the tumor region? And now we have something that's very precise. There's no inter-observer variability, and it's very deterministic. It's also highly reproducible. And now if I give the same slide tomorrow, if I gave the same slide a year from now, I'm going to get basically the same result there. And I can copy and paste that algorithm to different sites. So it helps reduce inter-observer variability. It also helps to reduce inter-hospital variability, because now we have essentially something that creates, we wouldn't call it a ground truth because it's not perfect, but at least an anchoring point that people can begin with. And as I mentioned, it's really quite deterministic. This is exactly what computers excel at. Put the same thing in, run the same algorithm, get the same output. One nice thing is that these image-based biomarkers are inexpensive to use. So it costs less than, let's say, $1 to scan each of these slides. And in fact, almost all of the cancer patients currently in the world already have an H&E slide produced for them. So and there's no additional cost on us to go and simply say, why don't we scan it? And then it'll cost maybe a few cents to go and pay for the electricity to run the computation on that slide. Another interesting thing is that our approaches are non-tissue destructive. This basically means that I can go and analyze the same slide 6 months from now with a different algorithm, and then 6 months later with a different algorithm, and really compare apples to apples about the performance of these algorithms to try and identify the best one. And this really goes and makes for some very nice, very concrete science that you wouldn't be able to have with something like RNA sequencing, where you actually have to take the tissue and destroy it in order to get the reading. One of the things is it should be routinely available. As I mentioned, all cancer patients will have an H&E slide generated for them. So we can just hop on the back of that instead of going and trying to introduce new protocols in the laboratory. And then lastly, I kind of hinted at this before, but the concept is that these algorithms can be globally deployable, right? And this is based off of the idea that we can't copy and paste a pathologist. For sure, we've tried to clone them. That doesn't work really well. The best that we can do is educate, but we can definitely copy and paste an algorithm. And in fact, when we look at things like open source software, we see that there's already very nice established ways of deploying software at industrial scales for doing code revisions, for doing different revisions of different models, for keeping track of things, for having audit trails. So all of this is kind of already built in that software engineering world. We just need to kind of reapply those best practices there. I think it's important to differentiate between research and clinical CAD applications. In clinical applications, we try and automate existing work that pathologists or technicians do. The key word here being existing, things like quality control, cancer detection, counting, et cetera, et cetera. This is mainly because it allows us to provide patient care improvements through this kind of reproducibility, quantification improvements, definition refinements, and as well making the pathologists hopefully a little bit more efficient. The main idea here is that these algorithms are very strongly visually confirmable. So at any point in time, we can show the pathologist an output and say, we counted 17 mitoses. These are exactly those 17 mitoses. Do you like them? And if they say, actually, I wouldn't count this one, maybe I would write down 16. We say, okay, that's fine. That's fine. But at any point in time, because we know ultimately that our algorithms are not perfect, our algorithms will make mistakes. There'll be, artifacts on the slide which cause models to perform worse. Now we can go and have a safety net where the pathologist provides the definitive assessment of that algorithm output. We had an example of this. We conducted a tumor cell fraction survey with the Swiss Digital Pathology Consortium. The TCF is really just a count of the number of cancer cells over the total number of cells.
We had a slide seminar with 70 pathologists all across Switzerland in an unaided and an aided phase. This is what the aided phase looked like. You see original H&E image on the left and the computer output on the right-hand side, where we circle cancer cells in red and non-cancer cells in yellow. And if you can't read the text beneath it, it basically says that the AI has predicted that this has 72%. And then the pathologist is asked to write in their estimate of what the TCF is, and then if they found the algorithm helpful and things like that. So hopefully you're not too surprised by the idea that when the pathologists used the algorithm, they converged more to the ground truth and there was less variability in their assessments. That's all great news. But I think what's also interesting is that we see pathologist improvement even when the algorithm itself was wrong. And this is an interesting concept, because what this basically means, because it's visually confirmable, the pathologist can look at it and say, you predicted 60%, but you shouldn't have included this region over here because it's some other non-related artifact. That area is about 3%. So I'm going to subtract that from your estimate of 60 and come up with 57 and then write that down. And pathologists mentally did this math, and it actually allowed them to consistently converge closer to the ground truth. Again, even when the algorithm itself was wrong. The pathologists also reported increased confidence, reduced decision energy costs. This basically means they wouldn't get burnt out from doing this a large number of times. They'd be able to go and do more cases per day with higher confidence. This is really important as we see digital slides kind of growing in volume as the years come. One of the main points, however, that they put out in the comment section is that more training needs to be given to them to increase essentially their trust and willingness to use these systems, because this was actually the first time that many of these pathologists actually used what we would call a clinical grade algorithm. So even though we have published, thousands of papers in the field of digital pathology, the actual impact at the pathologist level on routine work that they do, most of them have still not used it, and as a result will need to be trained, and that's something I think that's very often overlooked. We do some kidney disease prediction work. The interesting thing here is that currently the pathologist will grade inflammation on a semi-quantitative scale with either phrases like minimal, mild, moderate, severe. These are kind of qualitative words, and maybe sometimes we'll agree, but probably we often won't agree that much. Now, what's interesting here is that we just built an algorithm. The algorithm goes and finds exactly the lymphocytes, and now we can go and have that as a continuous risk score instead of a semi-quantitative one. This is not only more reproducible, but we show that there's also better specificity in taking this approach. And again, we can copy and paste this to different hospitals, again, making it reproducible, because if it's not reproducible, then you don't have a biomarker. We do some heart rejection grading work. This is after a heart transplant. Biopsies are taken to figure out if the body's rejecting the heart. We looked at about 2,500 biopsies, and we had the pathologist grade them. And you'll see in the 2R and 3R grades, they only had inter-observer agreement of about 28%. And I would argue that this is probably the worst two grades here, the 2R and the 3R, because these two have very significant clinical actions. One is we need to go and surveil this person much more frequently, and the other is that they need to immediately go and provide some type of intervention therapy to reduce the immune response. So what we did here was we simply went and built an algorithm based off of the WHO guideline, which recounts everything that the pathologist counts. We then went and showed that our algorithm was non-statistically inferior to the other pathologists in the study. So again, you couldn't tell if it came from an algorithm or if it came from a pathologist. But you would argue, is this really solving the problem? It sounds like now you have 4 pathologists here instead of 3. That's true. But again, the point is that we can copy and paste this algorithm. We can't copy and paste those pathologists. So now we can deploy this algorithm across multiple sites, and everyone will start going and using the same grading scheme, the actual same grading scheme, not the same grading scheme, but the actual same grades, which is something that's quite different. And then that will allow for better precision medicine and downstream. On the other hand, there are clinical research applications. These are not current clinical tasks where we try and quantify novel features and metrics. This is to do things like precision medicine, subtype discovery, and we try and have improved patient care through new insights. The major challenge here is that these are really just weakly or not visually confirmable. These are really starting to extend beyond what a human can reasonably do. And as a result, we'll try and probably see a difference of about 10 years between the actual impact of these research applications in a clinical setting. Look again at the heart rejection space. We can actually predict 1 year in advance which patients will experience heart rejection. So this is now a different question. We're not looking at the actual rejection process. We're now trying to predict if that patient will have rejection in 1 year. What's interesting about this is we just look at some
CD31 stained, which is associated with the vasculature, and we go from area to area, counting the infiltration cells that are there. In theory, this is possible for a human to do, but per case, it would take maybe 20 or 30 hours. Why bother to do that when we can have an algorithm go and do it for us and do it more precisely in a way and a scale that's just simply not human tractable? And we show that when we extract these features, we start to have over a 20% improvement in AUC based off of current standards. There seems to be some appreciation that the cribriform pattern is associated with biochemical recurrence in prostate cancer. The problem is this 2016 study showed that pathologists can't actually agree on what the cribriform pattern is. It really depends on who you train with and your level of specialization. So what we did was ask the question, can we build an algorithm to take the subjectivity out of this? And it seemed to work really well. We just trained a deep learning network to identify the cribriform pattern. And then again, it's reproducible. It's going to provide consistent results. And it now really starts to stratify these Gleason grade 2 patients, where they're ones where either you start to aggressively treat them or you actively surveil them. So it is reproducible. It's also very clinically actionable because it's exactly at the point that a clinician needs this information. Lastly, in Geneva, we're trying to predict immune therapy response in melanoma using tumor-infiltrating lymphocytes. What a pathologist may typically do here is try and visually quantify the density of the pattern, and you can see the associated Kaplan-Meier curve here. It's not bad, it's pretty good. But this, again, is going to be subject to inter-observer variability. So we built an algorithm that now goes and more precisely quantifies that pattern and allows us to really differentiate between what I would call diffuse versus focal patterns. And we show that just that information alone now provides a significant improvement in the ability to identify which patients will respond to immune therapy. And this is something that, again, is not really possible with a human visual system. The main takeaway here is that it's the same input. So in both of the human approach and the algorithmic approach, we identify these lymphocytes and try and quantify them, except using a computer algorithm, it's much more precise and more reproducible, and of course, far more efficient. And this is how we make proper biomarkers. The future also has 3D coming. So we do some collaboration with Jonathan Liu in open-top light sheet microscopy. You can see kind of a benign tumor on the top and a malignant tumor on the bottom, and they unsurprisingly look quite different. What was interesting is we extracted 3D features and 2D features, and we showed that even though the 2D features were interesting, the 3D features were much more prognostic for these patients, which seems to suggest that there's even more information available to us in the next 10 or 20 years when these microscopes become more commonplace. In order to facilitate these types of developments, we've developed a histotool suite. I'll briefly introduce that here. So the first time you make an image-based biomarker, you scan some slides and you hope that some magic happens somewhere in the middle and that you end up with this image-based biomarker. But after you do this a few times, you realize that this magic is broken into pre-analytics and post-analytics. The post-analytics are things that you do specifically for your project, but the pre-analytics are things that are shared across all digital pathology experiments. And for that, we've built a series of open source tools that are freely available. We have HistoQC for quality control, HistoBlur for identifying blurry regions at scale, Quick Annotator, which allows for annotating objects 100 times faster than manually possible, Patch Sorter for labeling them at least 400% faster. All of these are employ deep learning in their backend, so they're really robust to different stains and different tasks and different types of things that you may want to do. And Cohort Finder allows us to quantitatively partition these data sets to build better algorithms right from the onset. So all of these tools fit very nicely together to get you through that pre-analytical point as fast as possible to finally finish with the post-analytics. There are, however, some challenges. One of them is the openness of clinical image management systems. We use Sectra both in Geneva and in Emory. It thankfully has a programmatic interface, but not all image analysis tools do, and it's not clear how clinicians or pathologists will interact with them in the future. Many data sets are not really clinically realistic. They tend to be heavily over-curated. This is an excellent example. So in a metastasis detection test, the Chameleon-17 data set is very well known, and you could see two lymph nodes here, and the goal is to see if there's a metastasis within them. The interesting thing is this is a slide for that same task in Geneva, where we see the lymph node is actually in the bottom left-hand corner, and the rest of it is just additional tissue that was resected during that patient's operation. Now, if you train an algorithm on data that looks like the top, it's going to perform quite poorly on the data that's at the bottom. So we came to discover that researchers ultimately operate with different assumptions as compared to clinical teams.
HoverNet, for example, is a popular segmentation algorithm, but it can take 10 hours per whole slide image. So if you're generating thousands of images a day, how feasible is it really to work, right? So we really need to rethink how we build algorithms so we can actually successfully use them. An example of that is we built Hoverfast, which is a recreation of it using computer science best practices. Now takes about 3 minutes for that same slide. So really we're seeing orders of reduction in time needed there. So we need to match the technology with the infrastructure, with the high throughput performance needed. An example of this is it's likely okay to miss one mitosis if it saves you 10 hours of compute. Structuring metadata into machine learning formats is extremely challenging, and it remains to be so, even though patient records are supposedly electronic. So I would argue that the multidisciplinary teams need to be formed as early as possible in that process. So some key takeaways are research and clinical CAD tools do in fact meet most of the criteria for good biomarkers. Research CAD tools currently lack one key component, which is that near-term clinical utility. But of course, we're working on that because we need larger validation studies to show their efficacy. On the other hand, clinical CAD tools can immediately be clinically deployed because they naturally fit into the types of stuff that pathologists are doing every day. And I think they would greatly appreciate that help. And the main idea here is that they target existing, the keyword here being existing tasks that are in line with guidelines. We created a Swiss Digital Pathology Consortium. It's probably not that relevant here, but if you're in Bern in January of next year, you're more than welcome to come. As part of that, we published the Swiss Digital Pathology Guidelines. These are national digital pathology recommendations for deploying digital pathology in a clinical setting. We're the only organization, I believe, that had a working group dedicated on image analysis and artificial intelligence. So if you want to build these algorithms and clinically deploy them, this is an absolutely excellent place to start. And I think that's the end of my talk. Happy to answer any questions. Thank you guys very much for your presentation. Now we are going to the audience. A couple of questions. No? No questions? Andrew, I have one question regarding the impact of the quality of the slides in the classification. I mean, that could be a huge problem here in the developing countries where we don't have this kind of scanners with high quality. So what would be a quantitative measure of the impact of these kind of artifacts on the image for the classification models developed in this kind of problems? So I think that's a great question. Of course, the more quality control that you can have and the smaller you can make that variance, the more consistently performant those models are going to be. I think one of the things is that the more you kind of fine tune or build these models with data sets that are available on site, the less those types of kind of variability will have that impact. Like one of the, I think the larger challenges is that if you go and, for example, take an algorithm that we have in Switzerland, that was trained on a Geneva data set, even in Switzerland, which, you know, we would consider a first world country, highly advanced, all these sort of things, we see large variability between hospitals that are 45 minutes away. And we already see that the performance of our algorithms decreases when we try and go intersite because they're just so fundamentally different. But if we start to build algorithms, or at least fine tune those algorithms on the particular data of that site, then that performance eventually returns. So it's almost like if you can collect that data, you can take existing algorithms, modify them slightly, and you actually stand, I would argue, a very good chance of getting back that performance. Thank you, Andrew. One more question regarding these 3D volume segmentations and developing models. How are the pathologists receiving these results? Because for them, I guess it would be very difficult to evaluate if these are fine or there are problems. That's a fantastic question. So I think there's two facets to that. One is that no one has this microscope. There's like maybe 5 of them in the world. There's a small startup that Jonathan Lewis created to try and do this, but you know, they're still really building that technology and improving the resolution. So it's not really that established. So it's very new.
And as a result, the number of pathologists that have actually, we'll say, worked on these types of data sets, they're few. There may be 4 or 5 of them, and they're more scientists, I would say, and less clinical pathologists, right? So they have PhDs as well, and they're very interested in kind of helping to build that expertise and figure it out. The other thing that we came to realize is that these data sets, they're very, very, very large. A single biopsy now is maybe 50 gigabytes. And it's so large that it's actually becoming impossible for a pathologist to look at all of it. So if you go and start to think about, like, a normal prostate biopsy may have 10 or 20 slides, something like that. And it takes them hours to go and kind of do the review, write the report, all these sort of things. Now you're giving them 2 orders of magnitude more data to look through. So it seems that the future will see kind of the synergy between humans and computers working together, where an algorithm will say, hey, we found this part interesting, or this part's an anomaly. Why don't you start looking at it here? And then instead of having to go and review a bunch of, benign, potentially uninteresting tissue, it'll focus more directly on the clinically actionable tissue. And now the pathologist will spend probably the equivalent amount of time, but only looking at that region and coming up with hopefully a better, more meaningful diagnosis. Okay, thank you very much, Andrew. Again, please. I have a question for Yeah, Andrew. Go ahead. I'm looking Nice I'm to see looking you. to understand the challenges when transitioning between analysis from 2D to 3D. And could you share some talks about the main obstacles in the data analysis, and what tools or methodologies will be essential to miss this shift? And for the experts, how can help in this transition, and how important could be in the future this transition? Yeah, I think that's a great question. It's really not clear to me, like, when we're talking about it in a clinical setting, I can't even currently estimate how many years it would take, right? It's at least decades away. I think we have to appreciate that most hospitals now in the world are not even digital. So they're not even 2D, they're still using glass slides. And as a result of that, even if you had an algorithm, there's no way to run that algorithm because it's not digitized by anyone in the hospital, right? So the University of Geneva has a fully digital workflow. It's the only accredited one in Switzerland, which also, I think, says something. It's one of the few in the world, and they took about 5 years to do that. And it was a very large investment from large multiple disciplinary teams in order to get there. So the idea of even transitioning to 3D, most people have to go to 2D first. You have the second problem where these 3D scanners now take hours to generate data, because you're not scanning just a single focal plane. You have to actually go and scan all of those focal planes internally. And as a result of that, and again, I can compare in Geneva, where they scan about 2,000 slides a day. So the scanning actually has to happen in under 10 minutes. I think it's maybe 3 or 4 minutes per slide in order to keep up with the diagnostic load. They have 5 scanners there in order to keep up with that load so that they can actually do the work and sign out those cases and send those patients home and start treating those patients. So if we start to think about what 3D looks like, speeds are going to be a huge issue. Storage is going to be a huge issue. Being able to go and build the tools to visualize them in a meaningful way. I think all of those things are fascinating questions. I don't even have a timeline of when those things would become actually feasible. Mm-hmm. Yeah. I think you're on Thank you. mute there. Okay, thank you very much for the presentation, Andrew. It has given us a huge insight in these new tendencies in digital pathology. Okay. My pleasure. Thanks. And now we have the following speaker. And we will change our Spanish. Entonces, vamos a cambiarnos al español. Creo que ya se encuentra en el
sala Gustavo, Gustavo Pineda. Hola Sí, Gustavo, señor. ¿cómo vamos? Hola. Bien, bien, bien. ¿Me escucha claro? Entonces, sí, lo escuchamos, Gustavo, muy bien. Para Gracias. la Gustavo Pineda es un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia es fisioterapeuta. En el año 2009 obtuvo su título de fisioterapia y en este momento se encuentra realizando el doctorado en ciencias biomédicas desde el 2018 en la Universidad Nacional. En este momento se encuentra haciendo una pasantía en la Universidad de Wisconsin. Me corrige, Señor. Gustavo. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Y trabaja también en el área de patología digital. Entonces, sin más preámbulos, nos preparamos entonces para la presentación de Gustavo, aprendizaje de múltiple instancia para predecir zonas de relevancia diagnóstica y pronóstica en láminas digitalizadas de cáncer pancreático. Entonces, adelante, Gustavo. Listo. Ok. Gracias por la invitación. Permítame, pongo una pantalla. Ok, creo que en este momento debe ser visible la presentación y debe estar avanzando, ¿verdad? Sí, la vemos perfectamente, Gustavo. Listo. Bueno, este título que tenemos aquí en la presentación es un poco realmente lo que ha resultado de este trabajo. Yo llevo trabajando aproximadamente un año y medio en patología digital, aunque mi campo de mayor especialidad realmente es la resonancia magnética, los biomarcadores en imagen, neuroimagen. Tengo una experiencia que quisiera compartir de, pues, qué significa esto para algunos de nosotros involucrarnos en este mundo y empezar a lidiar con todas las complejidades, como también lo nombraba el doctor que hizo la presentación previa. Entonces, voy a comentarles básicamente qué resultó de esto, ¿sí? Nosotros, en particular, a lo que llegamos fue a abordar el problema de la predicción de sobrevida en cáncer pancreático, utilizando un paradigma de Machine Learning que se llama los modelos basados en atención y unos modelos clásicos estadísticos para modelar el tiempo de sobrevida de los pacientes, que pues le mostraré pues básicamente qué fue lo que usamos para ello. Es un caso de uso particular en patología digital y aquí participamos pues el equipo de Wisconsin, mi supervisor, el profesor Eduardo Romero y mi supervisora aquí en la Universidad de Wisconsin-Madison, que es la doctora Paula Vitiguari. Entonces vamos a básicamente a resaltar por qué es importante este tema del cáncer pancreático, pues es realmente es preocupante para la salud pública, para los médicos, porque una vez se diagnostica, solamente después de 5 años, solamente hay una posibilidad de encontrar el 10% de supervivencia. Quiere decir que tiene una tasa de mortalidad muy alta, es muy, muy agresivo y solamente el 20% de los pacientes se les puede hacer una resección radical del páncreas. O sea, tiene un abordaje terapéutico que es complejo. Solamente 20% se puede beneficiar y el otro 80% pues solamente puede recibir tratamiento paliativo. Y mucho de la pobre expectativa que se tiene sobre la terapéutica en este cáncer tiene que ver básicamente con la resistencia que generan los adenocarcinomas pancreáticos. Entonces, ¿qué es lo que sería deseable en esta situación tan compleja? Poder identificar desde, por ejemplo, como le decía el doctor Andrew, si uno tuviera imágenes de histopatología, pudiera uno hacer un ejercicio de, llamémoslo así, minería de datos o tener una colección muy grande de imágenes de histopatología que se adquieren por defecto en el diagnóstico, en el flujo clínico y pudiéramos aprender de todos estos datos, de alguna manera algunos patrones que nos permitieran identificar cuáles son esos pacientes que probablemente van a ser parte de ese 80% que solo recibe tratamiento paliativo porque son de alto riesgo, tienen muy pobre expectativa de vida
y otros que son de bajo riesgo. En esencia, en bioestadística, nosotros concretizamos esto con las herramientas que utilizamos. No soy bioestadístico, pero cuando utilizamos herramientas de bioestadística, esto lo concretizamos en análisis de sobrevida, que son este tipo de curvas que algo se alcanzó a ver en la presentación anterior. Básicamente, las compañías farmacéuticas y toda la industria en la generación de medicamentos busca estas curvas. La salud pública busca estas curvas y básicamente queremos es probar si hay alguna forma de identificar estos grupos de pacientes y si tienen beneficio de las terapias, de los nuevos medicamentos, modificando la apariencia de esas curvas que ya vamos a ver un poco en detalle. Entonces, en esencia, nosotros se digitalizan imágenes y se puede hacer un abordaje a estos biomarcadores en patología digital, ya sea a nivel del tejido completo o a nivel de los núcleos, de las entidades más pequeñas que se pueden encontrar en este tipo de información. Pero, ¿por qué hoy en día, de hecho, ustedes buscan la literatura, el adenocarcinoma pancreático es de los que menos literatura ha producido comparativamente respecto a los otros tipos de cáncer, siendo tan agresivo, ¿no? Siendo tan primordial la búsqueda de nuevos biomarcadores digitales y terapias, porque básicamente no se encuentra tanta literatura, pues en esencia, porque los pocos trabajos que existen han resaltado dos limitaciones fundamentales, y es que tenemos un montón de información en la placa digital, pero básicamente existe la dificultad esencial de hacer las anotaciones o el etiquetado en el lenguaje del Machine Learning. Existe una dificultad para poder anotar esta información con la granularidad y la especificidad que se necesita, hasta el punto de vista que algunos prefieren sencillamente explotar un recurso computacional al máximo posible y tratar esto en su totalidad o tratar de obtener algunas anotaciones manuales de patólogo que son costosas y toman mucho tiempo en lograrse. Y ahí tenemos solamente dos estudios, 2023-2024, que son los más adelantados en este tema en cáncer pancreático. Digo los más adelantados y no muy abundantes en la literatura. Y pues es también reconocible que solo el 20% de toda esa información que se tiene en la placa de patología en este tipo de cáncer puede tener realmente un valor predictivo. Entonces, es una premisa o es un reclamo por la eficiencia, tratar de poder ir hacia las zonas que son más biológicamente, clínicamente relevantes y poder de alguna forma optimizar este proceso de encontrar esas zonas que también nos permita tener una mayor explicabilidad o una mayor interpretabilidad de lo que se está cuantificando. Esa es como las dificultades que se están enfrentando y no es despreciable mencionar o es digno de mencionar también que aparte que una pequeña porción del tejido es la que tiene realmente relevancia clínica, cuando queremos buscar una explicabilidad biológica en términos de lo que típicamente se mira en patología, el tamaño de los núcleos, la mitosis, el color, la forma de los mismos, resulta que estas unidades, los núcleos y los núcleos particularmente anormales pueden ser muy dispersos en una escala que es de gigapíxeles. Esa es el lío de la dimensionalidad de estas imágenes. Son muy grandes, son gigapíxeles, y estos núcleos y estas unidades que tienen más significado biológico pueden llegar a ser de unos cuantos píxeles. Entonces es una desproporción desde en términos de escala, ¿sí? Eso hace también muy desafiante esta tarea. Entonces nuestra hipótesis es, o por la cual tratamos de involucrarnos en este problema desafiante, es que dado que existen muchas dificultades para anotar datos y los datos públicos disponibles tienen muy escasas anotaciones que nos permitan a nosotros entrenar modelos que nosotros llamamos supervisados, ¿sí? Habría que migrar hacia un enfoque alternativo que nos permitiera aprender de la imagen misma, de los patrones, y con la poca o nula información que haya, eso es lo que nosotros llamamos supervisión débil, y tratar de enfocarlo hacia alguna tarea, tareas clínicamente relevantes, es diagnóstico, pronóstico, y pues voy a hablar o tratar de explicar por qué estoy hablando de las dos cosas y no enfocarme solo en una, porque estoy hablando de pronóstico desde el inicio. Y en el estado del arte realmente se ven pocos enfoques de aprendizaje débilmente supervisado para este tipo de patologías. Casi que cada patología se vuelve un mundo particular
sin que eso implique que también hay gente que hoy en día ha tratado de generar inteligencias artificiales que son más, modelos que son más generalistas y que son, de hecho, hasta los llaman hoy en día fundacionales porque pueden atacar, son invariantes a la patología y pueden encontrar los patrones fundamentales del cáncer. Básicamente nosotros estamos migrando este enfoque basado en atención, atención visual. Se podría relacionar para aquellos que estén familiarizados con ese mundo de la teoría clásica de la visión de computador, que habla de los modelos de atención visual. Y pues esa atención se ha ido transformando en su concepto a lo largo o en los últimos años, pues con estos modelos emergentes de deep learning, bueno, el boom de los modelos GPT y todo esto, ¿no? Se supone que el mecanismo fundamental es la atención. Y nosotros quisimos ver si esas partes de la placa de patología a las cuales el modelo Machine Learning le puede prestar más atención, pueden servir para resolver una tarea diagnóstica, por ejemplo, de distinguir qué zonas contribuyen al diagnóstico de cáncer pancreático versus las que no, y cómo esas mismas zonas pueden tener algún tipo de valor pronóstico adicional, ¿sí? Entonces vamos a desglosar parte por parte. Básicamente eso es lo que buscamos abordar. Entonces, en este en este tipo de campo de investigación es importante procurar la reproducibilidad, la replicabilidad. Por eso buscamos datasets públicos en lo posible. Hay atlas completos de colecciones muy grandes públicamente abiertas que cuentan con bastantes imágenes, no puedo decir que millones, pero depende del tipo de cáncer, depende los hospitales contribuyentes. El punto es que hay información que no es despreciable para empezar a testear estas hipótesis y ver si realmente nosotros somos capaces de aprender patrones clínicamente relevantes para el cáncer con estas tecnologías. Pudimos, buscando en la información disponible, encontrar aproximadamente 293 casos de cáncer pancreático diagnosticados y con 170 muestras de tejidos con no cáncer. Y esa es la única información que cuenta con una anotación clínica en la cual nosotros tenemos una placa y sabe si tiene cáncer o no cáncer. Eso es la única información que tenemos. No existe ninguna otra información adicional que podamos incluir. En general, cuando se hace investigación en este campo, se reporta la muestra, se reporta si estos tejidos tienen algún tipo de procesamiento diferente. Es diferente si se procesan congelados o en parafina. Eso ya implica una fuente de variabilidad que también es a veces difícil de lidiar para hacer un modelo generalizable. También vale la pena tomar en cuenta variables sociodemográficas que de por sí ya podrían ser predictores independientes y tenemos que ser capaces de probar que nosotros estamos agregando valor respecto a solamente tener en cuenta la edad, el género, la raza de la persona para poder estratificar el riesgo. También hay otro elemento a tener en cuenta y es que estos datos no solamente son heterogéneos porque a veces los preparan con parafina, a veces solamente los congelan, hay todo un proceso ahí, bueno, pues que quienes se involucran en esto empezarán también a lidiar y a empaparse de esto, pero también son los tipos de resolución a los cuales se digitalizan las imágenes, también ponen problemas de comparación a diferentes escalas, ¿no? Estos todos son retos. Y básicamente, ¿en qué consiste en sí ya el pipeline de Machine Learning para hacer esto? Básicamente, los gigapíxeles no se pueden meter inmediatamente a una red neuronal que codifique todo. Usualmente, típicamente se utilizan unidades más pequeñas llamadas parches, se pasan por arquitecturas que llamamos encoders, son CNNs básicamente, y luego de eso, la magia de estos modelos es que tratan de básicamente asociar cada parche de manera individual con la contribución que puede tener a la predicción final de si es cáncer o no cáncer, porque yo conozco el diagnóstico de la placa. Entonces pasamos toda esta información y algunos métodos, este es un método del estado del arte, en el cual básicamente ellos proponen un mecanismo que se llama atención con compuerta o gated attention. Es una formulación, bueno, que seguramente ese no es el espacio
mostrarlo, pero me da algunos elementos adicionales para controlar la forma en cómo yo regulo los pesos de mi red y cómo aprendo y le doy importancia a los parches. Y eso es lo que vamos a llamar atención. Atención en términos de la tarea, ¿sí? Y adicionalmente algunos de ellos inventan cosas raras como poner una capa de clustering y esa capa de clustering lo que hace es refinar algo que nosotros llamamos espacio de características. Y al final, ¿qué voy a tener? Yo aprendo unas regiones que tienen alta tensión, son relevantes para la tarea diagnóstica, y cuando yo aprendo cuáles son esos parches que son más importantes, yo puedo tomar esos parches embebidos o parches codificados, o básicamente esto que se encuentra acá que estoy señalando en rosado, y esto se puede utilizar como un vector de características para la tarea de supervivencia, que es lo que interesa. Aprendimos de la tarea diagnóstica para luego saltar a una tarea de sobrevida. Eso es en esencia lo que se pretendía hacer. El doctor Andrew estuvo hablando de muchas de estas herramientas que hoy en día están disponibles para hacer todo ese preprocesamiento, de obtener lo que es tejido. Es una tarea típica de segmentación que dependiendo de qué tan preparado es el tejido, puede ser muy desafiante a veces y requiere algún ajuste fino de parámetros para, para poder obtener realmente el tejido útil, empezar a automatizar esta tarea de gigapíxeles que de otra manera sería inmanejable. Esto se debe obtener pues, de manera automática. Ya existe HistoQC, que él lo nombró. Existe el framework de CLAMP, que es mucho de lo que expliqué anteriormente, que incluye ya esto automáticamente y permite pues, acelerar esto. Anotar esto o limpiar esto manualmente pues también es imposible. Y pues esto básicamente se puede utilizar pues codificadores o arquitecturas clásicas en la cual, pues, en el campo del deep learning, pues esto tiene que ver mucho con el trabajo empírico de cantera y es empezar a ajustar las perillas de la red neuronal para, o básicamente la forma como yo le entrego la información, sería más preciso, y la forma como yo organizo la arquitectura que me está representando o haciendo una compresión de esos datos. De hecho, esto es mucho más pequeño, esto morado es mucho más pequeño que lo que le entra. Aquí hay muchísimos más píxeles y la representación comprimida es mucho más, digámoslo así, fácil de manejar y podría estar resaltando lo esencial de la señal de esos parches. Y luego, cuando yo lo paso a mi modelo de atención y todo esto, al final, él me va a dar un mapa, digámoslo así, un mapa de atención, mapa de calor. Y yo tengo unos coeficientes, que es la clave, básicamente funciona como unos pesos que se puede combinar, y esto lo llamamos el attention pooling, o es una forma de hacer agregación en placas de histopatología. Yo tomo los parches individuales, cojo los vectores embebidos que resultaron de la codificación, los multiplico por la importancia que tienen para predecir si es cáncer o no cáncer. Y eso, pues básicamente, ¿en qué lo podemos convertir? Una atención, en una combinación lineal que me da una representación agregada por paciente. Puedo tomar básicamente parches de atención perfectamente, pueden llegar a resultar 1.000 o 2.000 parches entre 50.000 que puede tener una placa. Y esos más importantes los combino. Los combino, defino un setup experimental de validación, que es lo que hace que esto también sea creíble en términos de buenas prácticas de investigación. Eso también es algo con lo que se encontrará mucho. Y nuestro modelo de sobrevida, pues es un modelo típico que se llama la regresión de COTS, es decir, que estos problemas de sobrevida luego se tratan más como problemas de regresión que como problemas de clasificación y nos interesan otras métricas diferentes a la sensibilidad, a la especificidad, pero en últimas esto es mucho de lo que usted se va a encontrar en la salud pública, de lo que se va a encontrar en el nuevo descubrimiento de fármacos y es cómo yo soy capaz de con esta información del paciente, por ejemplo, en cáncer de seno se hace con unas hormonas que se llaman las BRC, el doctor Romo es más experto que yo en eso, el Oncotype y todos estos genes que me permiten saber qué paciente curva azul va a vivir más o si el paciente pertenece a la curva roja va a vivir menos. Si yo soy capaz de, con la terapia, con la droga, con el medicamento, hacer que los pacientes que estaban en curva roja se pasen a la curva azul, ya eso es un beneficio clínico y si eso es lo que se busca demostrar. Y nosotros estamos tratando de encontrar desde la imagen la forma de afinar esa herramienta para que sirva como instrumento para muchos propósitos en investigación biomédica. En fin, después de hacer el entrenamiento para la tarea de cáncer no cáncer, pues se encuentra métricas típicas de clasificación como accuracy, área bajo la curva,
sensibilidad, especificidad, bueno, todo eso pues, se toma una media, un promedio, y está más o menos alrededor del 80, entre el 71 y el 80% están estas métricas para decir que yo tengo un 80% de aciertos cuando trato de predecir si una placa tiene cáncer o no cáncer de manera automática. Ahora, cuando ya me paso al modelo de sobrevida, las métricas que nosotros tomamos, estas son nuestras curvas ya reales, las que publicamos, y arriba están los predictores de imagen basados en el modelo de atención y abajito está únicamente teniendo las imágenes perdón, las características demográficas como edad, sexo y raza, género, raza. Y lo que importa realmente es demostrar, sobre todo la columna de la derecha, que los resultados muestran un p-valor menor a 0.5 y este HR es el ratio de riesgo, el hazard ratio, que es típico en este tipo de experimentos y es demostrar que por lo menos es superior a 1, que es estadísticamente significativo, sobre todo en la columna de la derecha, que es la validación independiente, los datos que nunca ha visto el modelo y que yo soy capaz de predecir. Eso lo hicimos, bueno, con un dataset particular, entrenando con un dataset que se llama TCGA, validando con CPTAC, que es otro dataset, y cuando combinamos las imágenes junto con las variables demográficas, inclusive el performance del modelo aumenta. Y aquellas demográficas que no eran significativas, pues contribuyen de alguna forma o tienen alguna contribución al modelo que no se obtuvo pues con el experimento previo. Bueno, en términos generales, tenemos otros experimentos no publicados, pero para ya ir un poco al grano de, pues realmente, ¿qué le queda a uno de esto para comunicar al médico? Pues que esos son los mapas de atención que se obtienen con la atención, valga la redundancia. Es un mapa de calor de alta tensión a baja tensión, de rojo a azul. Entonces se supone que si uno va a esas zonas rojas, tendría que ver cosas que hablan más de lo patológico y que hablan más de una enfermedad posiblemente más agresiva. Y curiosamente, esto es una placa de TCGA, esta es una de CPTAC, o el otro dataset, y lo mismo, se encontraron patrones parecidos. Y resulta que algo en el estado del arte emergente como evidencia, y es que el estroma, cuando hay alta densidad de estroma, que es lo que están viendo ahí, hay mucha densidad de estroma. Sí, esto todavía no ha sido validado por patólogo, pero es nuestra impresión inicial. Y es que cuando hay alto contenido de estroma, eso puede generar más quimioresistencia. Y de hecho, cuantificar la tasa de estroma versus tejido, qué proporción es estroma, qué proporción es tejido, ya es de hecho un marcador conocido en uso clínico incremental, pero que eventualmente se podría darle una justificación a esto que estamos haciendo. Y pues para un trabajo futuro, ¿qué es lo que estamos empezando a hacer ahorita? Pues tratar de, ya tenemos esto como una línea base, entonces pues ahorita el trabajo en curso para poder generar unas conclusiones un poco más fuertes y hacer un modelo que sea más explicable en términos de lo que es la dinámica de la enfermedad. Nosotros planteamos como hipótesis que podríamos tomar este modelo basado en atención para extraer características y tratar de combinarlo con el ordenamiento espacial de los núcleos. El doctor Andrew también habló de que HooverNet, HooverPass es una herramienta ahorita muy empleada para segmentación automática de núcleos. Hace mucho tiempo, aquí el profesor Romo les dirá que sufría con lo que se llamaba Watershed. Ahorita HooverNet, HooverPass parece que hace las cosas más fáciles, aparentemente. Eh, y pues definitivamente nos puede dar muchos insights sobre el microambiente tumoral porque los colores significan qué células son inflamatorias, cuáles son de estroma, cuáles son, básicamente nos está dando no solamente dónde están los núcleos, cuáles son sus bordes, sino eventualmente nos puede clasificar qué células son inflamatorias, cuáles son linfocitos y darnos, eso es lo que nosotros llamamos el estudio del ambiente del hábitat tumoral. En general, otras ideas que estamos tratando de implementar en estado del arte para hacer el modelo más robusto es incluir los modelos fundacionales que de hecho vienen del mismo laboratorio del modelo base que tomamos y es que ellos se entrenaron con 100.000 imágenes diagnósticas de todos los cánceres, como 77 terabytes, 20 tipos de cáncer y yo puedo, bueno, voy a saltar esto para ir ya concluyendo. Y en esencia, pues el encoder, que veíamos que era un ResNet normal, ahora ese ResNet se puede alimentar con los pesos de ese modelo fundacional, que de hecho ya lo hemos utilizado y pues pareciera que sí agrega valor para hacer representaciones más específicas del dominio.
y eventualmente lo que era antes una tarea de clasificación, o sea, vamos a aprender la red neuronal directamente con el modelo de regresión en vez de volverlo, en vez de tomar eso en la mitad y hacer lo que hicimos, que tiene sus defectos. Ahora lo que queremos es tomar, volver esto realmente una red de sobrevida y tratar de aprender en paralelo si esas regiones que predicen, que tienen alta tensión, también nos pueden delimitar un campo de estudio para estudiar el ordenamiento espacial de los núcleos con herramientas como los grafos y todo esto. Y básicamente mucho el Machine Learning tiene su magia en cómo yo combino las funciones de pérdida y pues eso es lo que estamos tratando de ahorita poner junto para ver si encontramos una asignatura de cáncer pancreático que no solamente sea muy predictiva, muy fuerte, sino que sea, que tenga mucho sentido biológico. Eso es como la premisa para que esto sea comunicable al campo clínico y por supuesto ya con los resultados preliminares pues hay que ir al patólogo y decir que nos ayude ahora a dar como una interpretación post hoc de qué es lo que estamos viendo. Un montón de funding hay detrás de esto, porque esta investigación realmente paga a los investigadores, los servidores, pues tiene su costo, mi equipo de trabajo y pues realmente me encantaría escuchar, pues si en algo puedo contestar alguna inquietud, duda. Espero que haya sido claro, no haya corrido mucho y extrañando mucho Colombia, la verdad. Gracias, Gustavo, por la presentación. Vamos a dar un espacio para un par de preguntas. Adelante. Yo tengo una pregunta. Ustedes están trabajando con imágenes gigapíxeles. Entonces entiendo que, o sea, bueno, hasta donde entendí, ustedes segmentan la imagen normal, pero entonces para hacer un análisis a nivel como global, ¿lo hacen sobre embeddings? Y el attention pooling lo hacen sobre esos embeddings para solamente Sí, seleccionar regiones importantes. sí, en esencia el dominio de la imagen siempre se fragmenta pues es un tema más de conveniencia computacional, de partir esto en parches. Y la instancia, o más bien yo aprendo o le enseño al modelo a reconocer instancias que básicamente son los parches y esto del el modelo o el paradigma de Machine Learning en el que esto se enmarca es el aprendizaje de múltiples instancias y es que yo básicamente cada imagen gigapíxel, como usted dijo, contribuye con muchas instancias y de hecho, solo basta con que haya un poquito de parches que puedan tener cáncer para decir que toda esa bolsa es representativa de una clase cancerosa, aunque hayan parches sanos de tejido que no es cáncer, ¿sí? Esa es como, si uno parte esto en parches y analiza las instancias separadas, eso permite analizar ese tipo de premisas o hipótesis. Porque es que realmente en esto no es blanco ni oscuro, porque las imágenes que tienen cáncer, pues también tienen tejido sano. O sea, el 80% puede ser tejido sano, ¿sí? Entonces no se puede hacer una asunción tan dura que todos los parches tienen cáncer, ¿no? Y eso se empieza pues a fragmentar efectivamente, se aprende desde las instancias de los parches y luego uno ensambla, se va hacia atrás y ensambla el mapa de atención, por ejemplo. Puede ser esto, ¿sí? Aprende instancias individuales, pero como cada parche tiene su puntaje de score, su atención, yo después lo puedo ensamblar hacia atrás y ver cómo está organizado el mapa de atención, donde hay más densidad de zonas rojas, donde el coeficiente individual del parche me está diciendo, ok, a este parche hay que prestarle atención. Eso es en cuanto a aprender el modelo propiamente de atención, pero después nosotros nos devolvemos atrás en la mitad, eso es lo que decía que estamos tratando de evitar este paso, sino tratar de aprender siempre el modelo hacia adelante y no devolvernos hacia atrás, hacia los embeddings, esto que está acá, eh, para caracterizar la sobrevida, ¿sí? Uno podría correrlo todo hacia adelante y no necesariamente volverse a los embeddings, pero lo que nosotros estamos haciendo, el attention pooling o la agregación, es ya cuando aprendimos el modelo de atención, nos devolvemos a esos, ponemos un umbral de la atención, el 10% con la atención más alta, nos devolvemos atrás y miramos esos embeddings que ya están computados y se combinan linealmente, y eso es lo que se llama pooling de atención o es una forma de hacer una representación a nivel de paciente, o sea, combinar esas 1000 instancias relevantes en un único vector de características.
Entonces, ustedes al final tienen un vector que representa cada parche y con el attention pooling seleccionan de esos miles de vectores unos, digamos, es de 100.000, seleccionan tal vez 1.000 para Sí, seleccionar. cuando uno pone un umbral sobre la tensión, tiene un X porcentaje de parches, pero después esos parches, esos embeddings asociados a esos parches se tienen que combinar de alguna forma y la forma que se propone más, ¿cómo se diría? Adecuada, por así decirlo, tomando ventaja de este modelo, es tomar esos scores de atención como unos pesos que yo puedo utilizar para pesar esos parches relevantes y hacer una combinación lineal de esos vectores embebidos. Es básicamente en lo que consiste. Pero ya hubo una selección previa con un umbral de atención. Ya hubo una selección previa. Y esto es una agregación, lo que pasa al final. Gracias, Gustavo. Una última pregunta. Respecto a esos hallazgos que tuvieron ustedes de que el estroma, que es una parte, digamos, del tejido, representaba un elemento importante para hacer esa predicción de su supervivencia. Sí. Eh, ¿Eso qué tan correlacionado está con el estado de arte médico? Es decir, los médicos conocían de esas características. O hasta el momento, eso es más materia de investigación porque realmente de las veces que yo he tenido interacción directa con el patólogo, pues obviamente porque no soy patólogo, yo soy de la salud, pero no estoy relacionado con el flujo clínico de esto y de el feedback que nos han dado es que puede tener coherencia en cuanto a algo que es más materia hipótesis en la investigación y es que si yo tengo alta densidad de estroma, eso genera más quimioresistencia y eso podría determinar que haya más pobreza sobrevida. Esa es como la creencia inicial y apoyada un poco como en literatura emergente, pero en el flujo clínico ellos tratan de ver cosas un poco más diversas, más variadas, no necesariamente estroma. Ellos se centran más pues, en las cosas típicas de la pobre diferenciación, de la displasia del tejido y estas cosas, ¿no? Que entre más avanzado se ve que esté con la estadificación que ellos hacen clínica, pues seguramente va a tener más pobre sobrevida. Pero que se fijen tan particularmente en el estroma no es que haga parte hoy en día ya de la guía clínica estándar 1, 2, 3 para estadificarlo. Eh, es uno de los criterios, pero no es el único ni el más importante. Gustavo, muchas gracias. Veo por ahí una mano levantada en parte de Zoom. No sé si Laura tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, En cuanto a la distinción con inmunohistoquímica, ¿han hecho segmentación de ese tipo de material? la pregunta es que escuché un poquito tenue el sonido, pero lo que entendí es que si hemos utilizado información de inmunohistoquímica para reconocer entidades celulares inflamatorias, como caracterizar el fenotipo de las células infiltrativas, algo así. Sí, por ejemplo, en cáncer de mama se han utilizado placas con inmunohistoquímica para hacer reconocimiento y segmentación de esas imágenes. Pues bueno, digamos que ya se sale un poco del scope de lo que he hablado y de lo que yo podría hablar hoy, pero digamos, de hecho, aquí el profesor Romo tiene más experiencia en eso que yo. Creo que, no sé si usted también ha trabajado con inmunohistoquímica, pero ¿cuál es el punto? Que usualmente ese es un estadio más avanzado del screening clínico y por defecto no a todos los pacientes se les manda inmunohistoquímica y como lo decía la primera charla, nosotros por defecto, como llamémoslo así, como un triage también. El triage en patología digital pues tendría que utilizar la información que usualmente está más disponible, que es la hematocilina y eosina, ¿sí? Hay otras personas que de pronto si en sus charlas les comentan de un tema, tal vez el profe Germán, nuestro colega, puede haber trabajado ya también con eso, que les va a hablar más adelante. Básicamente no es parte de mi experiencia, pero los modelos de deep learning como HooverNet, HooverFast, de alguna manera basan su entrenamiento en que yo tengo imágenes de hematoxina de eosina en paralelo a imágenes de inmunohistoquímica que tiene el label de la subpoblación celular al que pertenece. Y estos modelos más recientes son capaces de instanciar el subtipo celular. O sea, esto que estás viendo en pantalla, por ejemplo,
Es el resultado de tratar de inferir los subtipos celulares, pero sin tener inmunohistoquímica. O sea, esto para entrenarse se utiliza inmunohistoquímica, pero no está siempre disponible. Entonces solo podemos utilizar usualmente en modo inferencia, como tengo algo que me puede predecir dónde están esos subtipos, yo lo corro y algo me da y pues yo confío en mis resultados en tanto que yo confío en que esta predicción es mínimamente decente. Pero definitivamente hay mucho, mucho también de Machine Learning en inmunohistoquímica. No es mi campo, definitivamente, pero es lo que podría decir solamente. Listo. Gustavo, muchas gracias por la presentación, por también esa disponibilidad para responder la pregunta de la audiencia. Estamos un poquito pasados de tiempo, entonces vamos a proceder con el siguiente expositor. El siguiente expositor es Ricardo Moncayo, que en este momento se encuentra realizando su doctorado en la Universidad Nacional de Colombia y que nos va a presentar su trabajo relacionado con encontrando y cuantificando las diferencias de los núcleos en glándulas gástricas con metaplasia y en los núcleos circundantes. Entonces, bienvenido Ricardo y adelante con la presentación. Listo, gracias. ¿Se observa la pantalla? ¿Me confirmo, por favor? Sí, sí la podemos observar. Listo. Bueno, yo voy a presentar pues parte de lo que es mi tesis de doctorado. Esta está enfocado en la enfermedad de cáncer gástrico, en la evaluación de lesiones premalignas. Primero inició con una introducción. Este cáncer gástrico es uno de los más agresivos alrededor del mundo. Eh, Ocupa el puesto séptimo en mortalidad. Y hay algunas regiones con alta incidencia, como el este de Asia, o sea, Japón, China, Corea, Latinoamérica, Chile, Costa Rica, se encuentra Colombia, el este de Europa, Rusia y el este de África. Se estima que hay factores de riesgos asociados a la dieta, al consumo de tabaco y alcohol, también a la infección por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Y en Colombia, este cáncer es el cuarto cáncer más común. Y en el sureste colombiano, en el departamento de Nariño, es la región más afectada por esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una alta incidencia cuando se compara con el resto de Colombia, es aproximadamente mayor a 1.5 veces la incidencia pues, contra el resto de Colombia. Y esta tendencia se ha mantenido los últimos 20 años. En la literatura se han reportado una serie de lesiones precursoras de malignidad, o sea, cambios de la mucosa gástrica antes de convertirse en cáncer, iniciando pues con una mucosa normal y una vez se hipotetiza que con una infección de Helicobacter pylori, esta bacteria se aloja cerca del lumen de las glándulas y es capaz de inducir cambios en el pH de la mucosa gástrica, y estos cambios en la mucosa gástrica inducen inflamaciones y también cambios celulares y la pérdida de la normalidad de nuestras estructuras glandulares, pasando por atrofia y también una transformación llamada metaplasia, en la que las células normales de estómago son transformadas en células de intestino, que son enterocitos y células Glovet, como esos como círculos blancos que se observan. Entonces, lo que es normal se convierte en tejido de colon. Esta metaplasia es importante porque este ha sido reconocido como el punto de quiebre entre la no progresión a cáncer
o la progresión a lesiones lesiones cancerígenas como displasia y finalmente cáncer. Actualmente los protocolos de estadificación de el riesgo de cáncer gástrico lo que hacen es tomar 5 biopsias de diferentes partes del estómago y estadificar o calcular el patólogo el porcentaje de glándulas que están afectadas con metaplasia contra el porcentaje total eh, de glándulas y evaluar la extensión en las diferentes regiones del estómago. Sin embargo, los actuales protocolos de estadificación no tienen en cuenta qué es lo que está pasando alrededor de las glándulas. Entonces, este trabajo se trata de caracterizar las características glandulares de los núcleos, los cambios de los núcleos dentro de las glándulas y también fuera de las glándulas. Para esto se propone una metodología eh, que pretende cuantificar estas diferencias nucleares, tanto dentro de la glándula como sus alrededores. Se obtiene, a partir de las imágenes de histopatología, se usa una red neuronal, la HOVRNet, que es entrenada con un dataset con diferentes tejidos. Esta red neuronal está basada en una arquitectura encoder-decoder con 3 ramificaciones, en las cuales cada una de estas ramificaciones se especializa en una tarea relacionada con la detección de núcleos, o sea, bien sea segmentación, la clasificación de cada una de esas estructuras y también un mapa de gradientes que básicamente mira las variaciones o en el eje vertical y horizontal. Cuando se calcula una función de pérdida, con estas 3 tareas, pues se obtiene una detección de núcleos que es robusta. Una vez los núcleos son detectados, se emplea una triangulación de Delaunay, tomando como centroides estos núcleos. En esta triangulación de Delaunay lo que se busca es capturar la distribución espacial de estos núcleos, sin importar las relaciones de distancia que puedan tener. Y usando anotaciones de glándulas, entonces se obtienen diferentes grafos. Un grafo que es usando una triangulación de Delaunay dentro de la glándula y observando los vecinos de estos núcleos o centroides, se obtiene un grafo de primer orden alrededor de la glándula, o sea, el primer vecino. Y de nuevo, buscando los vecinos por fuera de la glándula del primer vecino, se obtiene un grafo de segundo orden y así los niveles que se requieran. Finalmente, los arcos en este grafo básicamente son ponderados con las diferencias entre las características que se obtienen a partir de cada núcleo. Es decir, mirar diferencias entre los núcleos que están conectados dentro de esa triangulación de Delaunay. Estas diferencias nucleares son capturadas con un análisis primero a diferentes resoluciones, en donde a partir se toma una ventana alrededor del núcleo a diferentes tamaños y cada una de estas ventanas se caracteriza pues usando descriptores de textura, de forma, de color, bien sea Haralick, Cernic, histogramas de color o tanto en hemactoxilina como en eosina para capturar pues esas diferencias nucleares y del estroma. También esos mismos características se extraen a partir de la segmentación única del núcleo. Cada núcleo entonces se caracteriza con 723 características. Ya para evaluar esta metodología se obtienen los datos de un proyecto Urcunina 5000, en el cual se toman 5000 voluntarios asintomáticos del departamento de Nariño, de 52 diferentes municipios, y se toman muestras.
Esto aquí es importante resaltar que pues estos voluntarios al no tener síntomas, entonces hace un estudio demográfico de, pues, de la prevalencia y de la afectación de estas lesiones premalignas. En el departamento de Nariño también se resalta que hay regiones o municipios con alta incidencia, como Tuquerres-Panambú, con una mediana alta incidencia como Pasto, y hay baja incidencia en las zonas costeras. Esto también influenciado pues por los diferentes fenotipos genéticos, tanto de la bacteria del Helicobacter pylori como de la población. Se toman de este conjunto de datos 16 casos y se anotan por parte de un experto 1.470 glándulas, en donde se definen cuáles son las glándulas que no tienen metaplasia o las glándulas control y las glándulas pues con metaplasia para hacer este análisis. Cada uno de los grafos dentro de la glándula y sus vecinos de primer orden y segundo orden, estos grafos son caracterizados usando medidas de centralidad y después con estas medidas de centralidad se hace un test estadístico para determinar pues cuáles son los grafos y las características que son que presentan diferencias entre control y metaplasia. Acá se usa un test de Kolmogorov-Smirnov, primero para determinar si la distribución que estamos evaluando sigue una distribución normal. Si así es, entonces se continúa con un test de ANOVA y finalmente con un test de Tukey para mirar diferencias estadísticas entre las medias. Como resultados, primero un resultado cualitativo. Aquí, cuando se usan este descriptor de grafos basado en características de las diferencias nucleares dentro de la glándula y se proyecta un espacio de 3 dimensiones, se observa una separación entre las glándulas de control en rojo y las glándulas de metaplasia en verde. También, pues, la idea de este trabajo es estudiar también cómo, si existe alguna progresión o alguna forma de medir distancias entre, entre la progresión de control a glándulas de metaplasia. Pero ya observando las diferencias estadísticas entre los grupos, se observa que existen diferencias entre las texturas dentro de los núcleos, dentro de las glándulas. Estas características de textura permanecen para los vecinos de primer orden y los vecinos de segundo orden. Pero cuando se observan los vecinos de tercer orden, estas diferencias estadísticas empiezan a ser menos significativas. De igual forma, se observan diferencias entre los núcleos, en la forma de los núcleos, usando este descriptor de Cernic, que básicamente pues, captura la forma, tanto dentro de la glándula como el vecino de primer orden, segundo orden, y de nuevo en tercer orden ya hay menos diferencias significativas. Para concluir, pues nosotros mostramos con una metodología automática que los cambios no solo se presentan dentro de las glándulas, sino también a sus alrededores. Los expertos pues han mencionado que usualmente pues estas transformaciones llevan a cabo unas respuestas inflamatorias y pues con este trabajo pretendemos también cuantificar esas diferencias inflamatorias. Estos cambios son importantes en textura y forma, tanto dentro como fuera de la glándula, pero no se observan diferencias en las características de color eh, y ese sería el trabajo por ahora. Trabajos futuros pretenden extender esta metodología de manera automática, haciendo la detección de las glándulas y la clasificación de si es control o metaplasia en un
corte más amplio de casos. Y pues eso es lo que traía por ahora. Agradezco cualquier pregunta o comentario sobre esta presentación. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Vamos entonces a dar paso a las preguntas de la audiencia. Buenas tardes. Mi pregunta va más a... Hola. No. Bueno, mi pregunta va más basada en la parte de los grafos en relación a lo que cuando se quiere mirar cómo se características de las glándulas, lo que hace es medir como la distancia para obtener las texturas. Entonces, a raíz de eso se puede ampliar para todo, o sea, no necesitarías como una estandarización de las imágenes que vas a analizar, sino más bien se podría hacer global para todos los tipos de imágenes o los big. No. Espera, ¿me puedes repetir? Es que no alcanzo a escuchar bien la pregunta. Entendí que es algo sobre los grafos y si se pueden aplicar de una forma diferente, pero no. Por favor, ¿me aclaras? Tenemos los grafos, entonces nosotros podemos aplicar estos grafos para todo tipo de imágenes sin necesitar como una estandarización en las imágenes, porque lo que se mide más o menos son como las distancias, ¿cierto? O sea, sin tener en cuenta color, luminosidad y eso en las muestras, pues. Sí, sí. De hecho, pues los grafos es una herramienta valiosa porque aportan aportan que se puede caracterizar patrones que no son regulares o que no se pueden pues capturar, por ejemplo, a nivel de píxeles o estas relaciones que presentan estas imágenes de histopatología en la que los núcleos están distribuidos de una forma en la que no siguen un patrón aparentemente ordenado, entonces pues los grafos nos ayudan a capturar esto. Igual se puede aplicar bien sea a nivel de estructuras más complejas, ya bien sea a nivel de glándulas y mirar estas relaciones entre glándulas. Entonces sí se puede aplicar. Gracias. Gracias, Ricardo. Un poco ahondando con la pregunta que realiza Iron, yo quería preguntar, ¿utilizan ustedes Covernet para realizar la segmentación de los núcleos, cierto? Sí. Entonces quería preguntar, ¿ustedes qué tanta certidumbre tienen de que esa es una buena segmentación de los núcleos? Es decir, ¿hay estudios que reporten que esa segmentación es muy buena? ¿Cómo lo pueden traducir o trasladar a las imágenes que ustedes están utilizando, que entiendo se adquirieron localmente? Sí, la Hornet pues es una arquitectura del estado del arte reciente. Presenta una mayor precisión comparado con otros métodos que se basan en la detección de blobs, ¿sí? O sea, métodos que buscan cambios en las intensidades. En este trabajo, como tal, en esta parte del trabajo no cuantificamos la precisión de esta red, pero sí hemos evaluado eh, en datasets públicos y que esta Hovernet es capaz de capturar los núcleos aun cuando se eliminan el fondo de las imágenes, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Ricardo, y gracias por la presentación. Listo, gracias David también por invitarme. Cualquier cosa estamos presentes acá. Y pues si quieren escribirme, acá estoy pendiente. Listo, Ricardo, Bueno, gracias por la presentación. Continuamos, estamos justos de tiempo.
para nuestro próximo expositor, que es el doctor Germán Corredor. Germán